Bienvenidos a otro nuevo episodio de Geofeo. Como siempre, Saskia, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, como saben, Latinoamérica ha estado un poquito convulsionada últimamente, específicamente Colombia, ¿verdad? Yo voy a hacer un disclaimer acá antes de que nos caigan encima por hablar de esto. No somos politólogos. Yo no conozco la historia completa colombiana. Ya, no somos expertos en este tema, pero hay que hablarlo. Entonces vamos a hablar de, pues, que no solo Colombia, Latinoamérica también tiene un montón de vainas, ¿cómo decirlo? Latino cositas. Exactamente. Sí, ese es un término que nosotros comenzamos a usar eh, a diario y creo que definitivamente se usa demasiado. O sea, hay muchas situaciones particulares de la latinidad que requieren de un término y para mí eso es totalmente latino cositas, ¿no? Entonces cada vez que sucede algún tipo de situación como esta, que usualmente pasa, no sé, como cada 3 meses, o sea, tiene su época, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, estaban hace unos años las protestas de Venezuela, que bueno, son como cíclicas, y entonces después fueron, o sea, como que se llevó a otros lugares impensables, ¿no? Lugares como Chile, por ejemplo, era un lugar que todo el mundo decía, no, este es el país, la democracia más fuerte, esta es la gente que tiene la economía más fuerte, ellos son como que nuestro único país cercano al primermundismo, por ejemplo. Y luego fue como que, bueno, todavía no estamos ahí. Y entonces ha pasado eso, ¿no? Entonces protestas aquí, allá, más allá, hubo unas protestas en Bolivia, después problemas en Perú, intentos de, ¿sabes? O sea, movimientos políticos varios, porque eso sí, sí hay que decirlo, ¿no? O sea, Latinoamérica en definitiva tenemos muchas más cosas en común de lo que creemos, ¿no? Pero sobre todo entendiendo nuestra historia, y que creo que ese es el problema, ¿no? Que se nos ha olvidado muchísimo nuestra historia, entonces hablamos como que si cada uno de nuestros países son una vaina súper distinta, y en realidad no. O sea, nuestras diferencias honestamente son una tontería. Eh, y entonces ah, vemos que esas cosas, que sí se dan las mismas cosas, pero otra configuración, ¿no? Y otra mezcla, ¿no? Pero al final del día todas esas cosas son hijas del mismo colonialismo, ¿no? De las mismas condiciones en las que estuvimos todos en algún momento hace 200 años. Y, oye, es complicado. O sea, es complicado porque es muy variopinto. Hay otros lugares en el mundo que, por ejemplo, Europa se ve como una unidad, ¿no? Y por eso La Unión hay Europea. esa percepción, exacto, hay esa percepción de que esos países, luego de muchas guerras, ¿no? Lograron em, decir, bueno, estos son unos valores que nosotros tenemos en común y somos capaces de ver más allá de nuestras diferencias y unirnos, etcétera. Obviamente Estados Unidos es un país que este, tiene sus diferencias, pero en general tiene como sus centros de poder, por así decirlo. Y pasa lo mismo también en Latinoamérica en el sentido de que todos los países en realidad tienen como la capital, todo está muy centralizado en su mayoría y el resto de eso es Monte Culebra. O Sí, sea, el sur es pura monticulebra. Tú vas para allá y tú no te encuentras y que el sueño americano en Missouri no está. No. Si tienen el chance en sus vidas, hay una película que tienen que verse, se llama Gumo, que es sobre white trashers. Tienen que verse. No pasa nada, es un día sí, en la vida de un white trasher y en un pueblo de esos de mierda norteamericano, para que se les caiga el sueño ¿es americano. Trasher o White Trash? Claro, sí, es que sí, o sea, sin irnos a esas comparaciones, ¿no? Pero todavía sí hay eso, ¿no? En Latinoamérica Latinoamérica es una especie de, no sé, como de middle child que está como medio obsesionado con compararse con otras vainas. Y eso hay que decirlo, o sea, y es una realidad, la gente es muy acompleja en Latinoamérica.
Y hay por un lado, una reverencia hacia, por ejemplo, los europeos, los gringos. Hay cosas que son buenas de, obviamente, si tú eres, o sea, Latinoamérica tiene muchas cosas de turismo, ¿no? Entonces está bien que haya cierta apertura, pero nosotros todavía no hemos como que hecho las paces completamente con esto, ¿no? Porque todavía nos están explotando las oligarquías, ¿entiendes? O sea, no, yo pienso, ¿no? En mi opinión, es que todavía no somos como completamente libres y las democracias en Latinoamérica son increíblemente débiles, o sea, están muy vulneradas. Y entonces, claro, es complicado que nosotros salgamos de esa mentalidad. Pareciera que la gente quisiera regresar a lo del caudillo y todos los países latinoamericanos tienen eso y hay una tendencia ahorita mundial que es la vuelta al autoritarismo, que es una cosa bastante preocupante, ¿no? Rarísimo eso. Eh, Rarísimo, pero entonces también pasa, o sea, yo siento que en Latinoamérica es como que nosotros no hemos dado completamente ese paso hacia lo institucional, hacia entender que los empleados públicos están ahí por una razón, que no es una cosa de politiquería, sino de políticas públicas. Hablar de políticas públicas en Latinoamérica es una cosa rarísima, es una cosa que está como en papel y suena muy bonito, ¿no? E incluso hablándolos con personas que hacen vida política, son actores políticos, ellos te van a hablar de políticas públicas, pero al final esas políticas públicas, cuando ellos sean parte de la administración, se lanzan por la ventana, ¿no? Entonces no hay este rollo de la accountability, de decir, ajá, mira, ajá, esto fue lo que logramos, esto fue lo que hicimos, No, y qué si nosotros números. no cumplimos con esto, entonces fuera, no, eso no existe. Entonces hemos como que montado y quitado nuestros nuevos reyes, nuestros nuevos caudillos, nuestras nuevas monarquías, así sean fascistas o comunistas, pero al final del día en realidad es lo mismo. O sea, es como que salimos del imperio español que obviamente nos estaba explotando, porque eso era lo que hacían todos los imperios, ¿verdad? Y lo que pusimos en vez de eso, pues ha sido obviamente un desastre porque nosotros todavía como que no nos hallamos, ¿no? Y a pesar de que tenemos como, sí tenemos historia, bla, 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 es como que es una historia muy nueva y las personas no terminan de cuajar las vainas. Y por eso es que tú ves como estas, eh, coño, las comparaciones son muy necias. Ahorita ese es yo creo que ha sido mi frase los últimos 2 años, pero es que Pero es verdad. eh, hacer comparaciones entre, o sea, y pasa mucho en internet, porque entonces en Twitter hay gente, por ejemplo, los gringos, que no tienen ni puta idea de nuestra historia. Si nosotros no tenemos idea de nuestra historia, imagínate esa gente. Y entonces, y no es como por echarles mierda ni nada de esto, sino que, coño, yo, por ejemplo, con lo que tú decías al principio del disclaimer, yo no me atrevería a lanzarme unas opiniones sobre Colombia. Yo tengo mis percepciones de la gente de que yo tengo, o sea, por ejemplo, tú eres de familia colombiana, Ujú. tengo muchas otras amigas que también vienen de esa familia, conozco a sus familias, entiendo, los he visto en sus casas, yo sé cuáles son sus tradiciones, a pesar de que ellos o sea, se mezclaron muy bien con lo venezolano, ¿no? Y encontraron allí muchísima libertad, y eso hay que decirlo. He trabajado con personas colombianas y he escuchado mucho, o sea, las visiones que ellos tienen de su propia cultura. Y yo tengo mis propias apreciaciones de lo que me gusta y lo que no me gusta, así como yo hablo abiertamente de lo venezolano y yo digo, "Bueno, nosotros tenemos un poco de vainas con las que yo misma no me identifico. No. No, que Este, de hecho ninguna de las dos. O sea, nosotros, por ejemplo, eso de la sí, viveza criolla, no entramos ahí. Y que de hecho en Colombia todavía se aplica bastante ese concepto de la viveza criolla. Pero ya vamos para allá. El punto. sí, sí, por ejemplo, yo hice como un tweet donde estaba hablando un poquito de eso, ¿no? Y me respondiste tú y me respondieron como 4 personas más que todos son colombianos, incluso colombianos expatriados y colombianos que viven allá. Y entonces, claro, yo digo, oye,
obviamente es difícil cuando al fin hay un estallido social. Honestamente, yo tengo mucho tiempo pensando que en Colombia eventualmente va a haber un estallido social. No, o sea, no sabía cuándo iba a pasar, obviamente, no soy adivina, pero yo decía, mira, es una sociedad donde está tan reprimida en muchos aspectos. Y entonces tú te das cuenta que por un lado es como que no, Colombia, maravilloso, todo sí, bellísimo, todo esto, pero los relatos que yo escucho de la gente viviendo allá es, coño, es difícil ganar bien, los salarios son muy malos, el trato a los trabajadores, ta, 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 ta. O sea, pareciera que la sociedad está configurada de un modo, y esto es algo que pasa en muchos lugares en Latinoamérica, en la mayoría de los lugares de Latinoamérica, pareciera que la sociedad y las políticas públicas incluso están configuradas de un modo de que tú te vas a mantener pobre toda tu vida. Y la movilidad social es una vaina que no existe. En Colombia, la movilidad social, o sea, aquí de hecho pasa algo, lo que hablábamos en capítulos anteriores, creo que lo hablamos en el capítulo de skins, de hecho, de eso Ujú. de la diversidad económica, que Sí, yo siento que eso debería ser un concepto. El concepto de diversidad económica, como que varias gente de distintos estratos sociales se junte para hacer cosas o para estudiar, etcétera. Eso acá durante muchos años no existió. Algunos colegios ahorita lo están haciendo, pero eso no existe. O sea, la gente, aquí todo está certificado. Y es fuerte porque imagínate que a ti te recuerden que tú eres pobre en el recibo de la luz. Tú eres estrato uno, claro. tú eres estrato 3, tú eres estrato 4, tú eres estrato 5, tú eres estrato 6. Y eso se viene llevando desde hace años acá. Cuando yo llegué para acá fue un choque bastante fuerte, ese tipo de cosas. La gente no se junta entre sí. Y los amigos del colegio, pues son los mismos carajos que van a trabajar juntos más adelante. Y entonces tú empiezas a ver un poquito de Sí. nepotismo por ahí. No, y es que en general eso es algo, o sea, eso es algo que sucede en todos lados. Y justamente por eso es que los hijos de la clase media, usualmente la clase media dice, bueno, yo voy a llevar a mi hijo a un colegio privado porque yo sé que ese colegio privado le van a dar mejor educación y entonces va a entrar a una mejor universidad y en esa mejor universidad va a tener unos amiguitos que los amiguitos van a comenzar empresas y entonces bla, 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 y entonces así es como hay cierto como, sí, sí hay cierta movilidad social dependiendo, pero depende mucho de las posibilidades económicas y esto es algo que siempre es bueno recordarlo, que en Latinoamérica muchas personas nos consideramos clase media, pero en realidad no entramos dentro del rango simplemente por lo económico. Entonces, claro, tienes muchas personas que sienten que, bueno, tuvieron la fortuna de tener una buena educación, inclusive buena educación pública, como es el caso de Venezuela, inclusive universitaria, y entonces eh, te topas con unas realidades, ¿no? Yo siento que hay obviamente un tabú muy fuerte en el mundo con respecto a la pobreza. Sí, Nosotros no hablamos abiertamente de la pobreza. O sea, es tabú y al mismo tiempo hay una apología de la vaina. E incluso hay lugares donde hay una narrativa como de... es raro porque la pobreza a veces se explota, ¿no? como Por ejemplo, ciertas. medio pornomiseria sería. Sí, no, hay distintos tipos de cosas, porque entonces está el porno miseria que está relacionado con este tipo de vainas de fundaciones que muchas veces sirven como para evadir impuestos. Luego entonces está el tema de la cultura urbana, como le dicen, y entonces cómo eso, este, después, o sea, como que deja que crezca la cultura urbana, ¿no? Eso es una expresión cultural normal, como cualquier otra, pero entonces tú dices, no, esto es lo que es de calle, y entonces luego tú lo gentrificas, y tú ves ahora que todas esas cosas se están gentrificando. Absolutamente todas esas expresiones, cosas que, por ejemplo, antes, y hay que decirlo, o sea, antes eso, y en Venezuela inclusive, y tú lo ves en todos lados, por ejemplo, usar el pelo rizado. Eso era una cosa que era como que, o sea, pero tú tienes el pelo malo. Y hay gente que Sí, todavía usa términos tan absurdos como eso. No existe el pelo malo, por ejemplo. Pero entonces, eh, si tú entras a un ámbito de una oficina y tú llegas con drelos, por ejemplo, eso es inaceptable.
Pero hay cosas que la gente lo compara con, por ejemplo, los tatuajes. Pero, por ejemplo, los tatuajes, que también me parece una vaina absurda, pero, por ejemplo, los tatuajes son una expresión artística tuya, o sea, es una cosa, una expresión de la personalidad. Tú no le puedes decir a la gente, no, bueno, tú no puedes, está mal visto que tú tengas el cabello de cierto, cuando eso es una cosa naturalmente tuya, ¿no? Y yo creo que pasa también eso en general con otras cosas. O sea, a veces la gente está en unas condiciones donde capaz no pueden, coño, la gente no vive para ti. Y yo incluso lo he vivido en trabajo, que es como, por ejemplo, yo tenía un trabajo y entonces, este, mm, era como que esta gente esperaba que yo llegara a ese trabajo vestida de un modo y era como que, coño, marico, tú entiendes que yo tengo que agarrar un autobús a la universidad y después yo tengo que agarrar metro y después yo tengo que venir para acá. Y cuando yo salga de acá a las 6 de la tarde, yo tengo que caminar. No joda, pero rapidísimo para llegar a mi casa. Porque esa calle es oscurísima del metro a la casa. O sea, la gente no piensa en las condiciones de lo que tú estás viviendo, por lo que tú estás pasando. La gente cree que entonces tú vas a estar, o sea, emperifollada, etcétera, y entonces tienen unas expectativas, no tienen unas ideas estúpidas de clase con las que hay que acabar. Y yo, a eso a mí me da rechera, por ejemplo, que la gente no pueda vestirse bien en el sentido de no vestirse bien para los demás, pero vestirse cómodo, por ejemplo. Es que Cosas así. O sea, hemos gentrificado hasta la ropa. O todo. sea, Sí, porque todavía aquí en Colombia te pueden rechazar en un trabajo por es- tu pelo, por, no sé, porque te pintaste las uñas de un color que no era, o sea, es raro. De hecho, por eso es como cuando uno trabaja en publicidad, es como, ay, mira, tú sí puedes usar tenis, tú sí puedes ir de cierta forma. sí, la gente es como, wow, qué envidia, no sé qué. ¿Y cómo se burlaban en Venezuela del tema de las cholitas en la cartera? Porque obviamente muchas mujeres, como la mayoría, se veían obligadas a tomar un metro, ¿verdad? Y no iban Exacto. a ir en metro en tacones. Nadie va en metro en tacones. Estás loco. O sea, te quedas en la estampida. O sea, ¿qué Nadie te va en metro queda en ahí? tacones. Entonces se llevan las cholitas y la gente que tenía plata se burlaba de eso, como que, ay, mira, esa garaja. Y uno todo como que, ¿pero por qué? A ver, Sí, es que todo es burlable. O sea, si tú te quieres burlar, o sea, te puedes burlar de 50.000 vainas, pero hay muchas situaciones donde tú más bien, coño, tienes que tener un poquito de humanidad y decir, si tú no vas a agarrar y le vas a dar la cola a esa caraja para su casa, cállate la gente. Punto. por favor. Les voy a dar aquí un resumen de lo que pasó en Colombia. Pasaron dos cosas. Se armaron una reforma. Bueno, la primera reforma que se armaron, que fue la reforma tributaria. Entonces ahora la gente, se los voy a poner en dólares para que todo el mundo entienda, ¿sí? La gente en Gracias. 2023 que iba a ganar, no sé, para ese momento casi un sueldo mínimo, con la bajada del dólar y la inflación, serían como unos $300, $400, iba a tener que hacer declaración de renta. Eso baja, obviamente, a que toda la gente que está ganando más de eso, que ganar, les digo, o sea, aquí el sueldo mínimo son $250. ¿Me puedes explicar para qué alcanzan $250? Ok. Entendiendo ese punto, la gente que está ganando 500 va a tener que pagar alguna parte, pero va a tener que pagar. Y así vamos escalándolo hasta la gente que gane 1000, 2000, etcétera. Ya la gente que gane 5000, pues obviamente no estoy diciendo que no les afecta porque sí, pero sí tienen la posibilidad. Pero el hecho de que tú lo bajes tanto y para un año que está muy cercano, porque estamos en pandemia, los años pasan volando, volando. Sí. Entonces, ajá, empecemos por ahí. Le iban a subir toda la canasta básica, iban a quitar unas vainas allí de que si el producto no es exento de IVA, pero ahora no. O sea, temas como, no sé, el presidente salió diciendo una cosa como no le vamos a quitar, no vamos a tocar la canasta familiar. Pero el arroz, las carnes, el café, el azúcar, y es como, papi, tú vives en Colombia, ¿cómo así? O sea, la gente sale sin Bueno, pero desayunar con ¿qué un hay? cafecito. O sea, ese es su desayuno. ¿Qué Acá, canasta es esa que no tiene carne, café, azúcar? O sea, sí, o sea, yo explícame. no sé, ok. No me voy a meter con esas sensibilidades. Pero el punto es que obviamente esta gente se volvió loca y sacó una cosa loquísima con la gasolina. Y en Colombia,
pues muy pocos, creo que solamente Medellín tiene metro. No sé, si si me perdonan si soy ignorante en ese tema, no conozco tanto este país, pero el tema es que aquí se usa Transmilenio y bucecito. ¿Tú me puedes explicar la subida de la gasolina, lo que le iba a hacer a la gente con los pasajes? Mm, Y eso sin contar el transporte de la comida. Y también claro. estaban tratando estaban como jodiendo a los campesinos porque les iban a quitar unos impuestos, les iban a poner unos impuestos, una vaina. Y es como, mira, aquí, este es un país privilegiado porque la gente de verdad produce. La gente ama su tierra y lo poquito que tienen lo produce. Porque pues acá pasaron unas cosas con unos desplazados y les quitaron unas tierras, cosas de guerra interna. Pero lo que la gente tiene, pues lo produce, lo vende y es algo de acá y eso es muy valioso. Ustedes no saben lo importante que es la producción interna de un país. O sea, vital para la economía del país y que se podamos sostener solo bajo sus productos básicos. Ya lo que tú exportas son cosas transformadas, pero tu producción está acá. Tú no deberías traer cosas a tu país Sí. básicas, ¿sí? Como, no sé, arroz, pollo, vaina. Y yo sé que aquí pasa hasta cierto punto, porque igual Colombia es un país muy americanizado. O sea, incluso en el tema laboral. Pero los gringos trabajan por hora. Y ellos les pagan sus horas. Mm, Acá quieren lo bueno, o sea, quieren lo gringo de trabajar explotado, etcétera, sin pagar. Entonces es como, ajá, eso súmale la pandemia, que hay un 18%, cerramos solo en Bogotá en un 18,2% de desempleo, y brother, eso es un coñazo de gente desempleada. Y súmale que le vamos a agregar, aparte de esa reforma, que es horrible, le van a agregar una reforma a la salud, que también es horrible, donde cada consulta va a ser totalmente paga, donde todos los tratamientos ah, del vale. cáncer va a ser con un... Aquí hay un señor que se llama Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo es como el otro dueño de este país. Ok. Ese señor está haciendo una vaina Salud. de cáncer. Ese señor está haciendo una vaina de cáncer y quieren como que gran parte de las vainas oncológicas se traten allí. Y obviamente eso es carísimo. Entonces, bueno, nada, X. Eso entre cosas varias que están pasando en Colombia y pues obviamente hay un descontento general desde hace muchos años con todo el tío No, y Uribe, las la situación. guerras, no se daba para más. Sí, no puedes, primero hay una historia allí que uno no puede negar, o sea, la gente quiere como rebrandear los países, como que "Ah, ya nosotros superamos esta cosa", y es como que no, esto es un problema latente. Tenemos un problemita en Latinoamérica que, que mezcla todas esas cosas, involucra a muchos países, pero ajá, eso no lo vamos a resolver ahorita. Pero hay que decirlo, ahí hay un problema grave que nos va a explotar a todos en la cara, eventualmente. Pero en definitiva, o sea, oye, ¿cómo tú le haces esto a o sea, a un país que, como tú bien dices, o sea, el, ¿cómo se llama? El salario mínimo es tan bajo, o sea, el desempleo está tan alto, estamos en medio de una pandemia, bla, bla, bla. O sea, esta es una reforma que en cualquier momento hubiera sido bastante odiada, pero en este momento es como, amigo, o Es sea, le estás pidiendo inaceptable. demasiado a la gente, sí, le estás pidiendo demasiado a la gente. Yo siento con eso que yo siento que ellos están como muy, o sea, están muy confiados o estaban muy confiados de que la gente iba a aguantarse la vaina y bajar la cabeza. Y en definitiva hay una, no sé, hay como una vena opresiva, incluso cultural en Latinoamérica, que es este rollo como del buen pobre, y entonces que tú, sabes, eres pobre pero honrado, y bla, 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 y entonces estas cosas que en realidad, coño, este, no, simplemente tienes a otra oligarquía, o sea, simplemente, bueno, se fueron los españoles y entonces quedaron 10 familias, entonces de esas 10 familias, que todo el mundo sabe cuáles son los apellidos de familia, esa es la gente que tiene estos 200 años de independencia
explotándote hasta el sol de hoy. Y es como, coño, eso no tiene sentido. O sea, tiene que haber movilidad y por eso es que hay muchos países, claro, nosotros, este, capaz no estábamos más acostumbrados a recibir gente que a emigrar. Emigrar era una cosa rara para nosotros. Era como que, ah, no, sí, yo tengo un primo que se fue en un viaje y se enamoró de un gringo. Y entonces, y tú, ah, ok, bueno, X, qué cool. O tengo, no sé, tengo un primo hermano que es médico y se fue a estudiar, yo no sé dónde. Era una cosa así como súper específica, ¿no? Sí, como Y en cambio puntual. hay otros, sí, hay otros países, como por ejemplo Colombia, que sí son, o sea, sí han tenido su historia emigrando, etcétera. Y es difícil, o sea, en Latinoamérica en general esos temas son complicados porque, oye, hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de ver mundo, no ha tenido la oportunidad de viajar, o no solo eso, sí, yo honestamente no pienso que tú tienes que, ah, yo tengo que ver todo el mundo para ganar cultura, No, pero sí tiene que haber en tu educación esto de no te la sabes todas. Y en definitiva hay algo de eso que yo hablaba es como de los complejos que tienen los latinoamericanos, de hacer comparaciones necias entre los países. Entonces, nosotros todavía no hemos, eh, como no hemos visto más allá de nuestras narices en ese sentido. Y estamos todavía en ese feud de que no, pero es que tú, que si esto, que si aquello, que si ustedes inventaron el patacón, no, ustedes no lo inventaron, que si los argentinos son no sé qué, que si o sea, somos la misma X. vaina. Somos la... Sí, somos la misma mierda y ya, y somos la misma mierda con otros acentos y ya está, o sea, y es así, entonces la viveza criolla en Venezuela se ve, tiene un tono, en Colombia tiene otro, etcétera, pero al final del día todos estamos bajo el yugo de las mismas vainas. Y entonces, claro, ¿cuál es el meme más compartido en estos días? Es como que, marico, estoy en Latinoamérica, sáquenme de aquí. Y es problemático porque entonces estamos ahora en un mundo donde, con lo que hablábamos del autoritarismo, ¿no? O sea, en muchos países, incluso en países que son, coño, eh, ejemplos de los países que son más productivos, que etcétera, que tienen mejor cultura, bla, bla, bla. Incluso en esos países hay un alza de ambas cosas, ¿no? De movimientos de extrema derecha y movimientos de extrema izquierda. Y entonces tú dices, mierda, pero no puede ser que no haya un lugar en el mundo, ¿verdad? Donde uno pueda vivir tranquilo y eventualmente o sea, yo siento, o sea, obviamente yo quiero viajar todo el mundo y todo esto, ¿no? Pero yo siento que con Latinoamérica es algo como que vamos a tener que ir y venir tanto, eventualmente vamos a tener que decir, ok, bueno, vamos a tener que trabajar nuestra vaina, porque no es que estás obligado, ojo, yo no siento eso, esa gente que está que no, que la patria, que no. En estos días leí un tweet que es demasiado certero, ¿no? Era una chama creo que era una chama, no sé si me equivoco, pero sorry. Decía algo así como que ser emigrante me va a doler toda la vida. Y yo dije, coño, sí, tiene mucha razón, porque es difícil. Obviamente eso, o sea, es una situación difícil donde tú tienes como que grieve muchas cosas, ¿no? Pero incluso cuando no estás en una situación dramática y te vas de tu país, pues obviamente tú dejas cosas atrás y eso es como un precio que tú pagas por vivir otras cosas y eso es una cosa real. O sea, yo ahora es que estoy como que cayendo en cuenta que hay muchas vainas de la vida de mis amigas que yo no voy a ver. Y es duro, es difícil, es triste, pero al mismo tiempo es como que, marico, yo estoy en paz porque yo sé que mis amigas están viviendo. O Están sea, vivas. exacto. Y es, por ejemplo, muchas cosas que por lo menos ahorita están pasando con las protestas en Colombia, están pasando por unos procesos donde yo entiendo la desesperación que ellos sienten. Este, o sea, sentir la impunidad, darte cuenta de cómo funcionan realmente los gobiernos, de entender que nadie te va a salvar, que nadie va a responder, que
sus supuestos dirigentes políticos no te van a sacar de la cárcel ni te van a resolver, que si a ti te matan, al final del día, y lo que estoy diciendo es muy cruel, pero es real. O sea, la persona que va a sufrir, pues tú en el momento y tus familiares, etcétera, y capaz dirán, no, que tú eres un héroe, y bla, 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 pero, ¿sabes? Ahí hay una responsabilidad personal donde tú tienes que decir, nosotros valemos 1000 veces más vivos. Y Y eso contando que aparezcas. Porque hay gente que la desaparecen acá y chao. claro, Y no es solo que acá, ese en era el Venezuela, en método. Chile, en Argentina, o sea, lo que... Ese era el método de antes, de las dictaduras antes eran así. Ahora, y esto yo no entiendo, honestamente, qué bueno que traes ese tema a colación. Yo no entiendo. Antes, que era difícil conseguir a la gente, porque no tenían teléfono ni nada, etcétera, desaparecían a la gente. Eso era típico de las dictaduras. Sabían dónde tú estabas porque los vecinos, eso también, o sea, la gente no, o sea, tú sabes lo que es, y yo creo que la gente no entiende eso. ¿Tú sabes quién le dice a los pacos dónde tú estás? Tus vecinos. Tus Totalmente. vecinos que tú confías en tus vecinos. Así es como Rusia está como está, y probablemente, coño, ojalá algún día sean libres. Y Igual pasa en Cuba. Cuba, en otros lugares. O sea, en Exacto. Cuba, de hecho, si tú dabas información, te dan unos reales y tal, o sea, te dan Sí, beneficios. se corrompe totalmente la sociedad en ese sentido y se pierde totalmente la confianza que hay entre las personas. Entonces, pero lo que iba a decir era que yo no entiendo cómo ahora que todo está out in the open, que todo el mundo tiene una cámara, ahora te matan y ya, y el gobierno después se lava las manos como si nada. Mira, si hay yo llevo rato diciendo que el cancel culture es mentira, pero el cancel culture para los políticos, o sea, ellos fueron los primeros que comprobaron que esa vaina no existe. O sea, las consecuencias, tú tienes que cagarla demasiado, muy consistentemente, para que a ti te saquen. Totalmente, totalmente, Increíble. porque, o sea, es que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por qué pasa eso de que no hay impunidad? Porque aquí vemos dioses y demonios, ¿sí? En Latinoamérica todo se divide así, todo es blanco o negro. Los grises no existen. Aquí le dicen a los grises tibieza. Amigos, los grises Ujú. también. Entonces, pues hay que agarrar unas cosas que sirven de unas cosas, hay que agarrar unas cosas que sirven de otras. Pero ¿qué pasa cuando endiosamos a la gente? Cuando endiosamos a la gente, mm, cuando hacen cosas malas, te haces la vista gorda. Ah, claro, porque el señor besó unos Ujú. bebés por allá, no sé, en el Tumaco. Y coño, él es bueno. Él Sí, es se que le pasó. todavía nos tienen, mira, es que todavía nos tienen agarrados por los cojones. Y eso hay que decirlo. Hay mucha gente que anda por ahí que no, que el Latinex, que la huevonada. Hablan las vainas, hablen honestamente de las vainas. La gente dice, no, que los colonizaron, que bla, bla, bla. Hablen con la verdad en la boca. ¿Tú sabes cómo nos tienen jodidos? Con el adoctrinamiento religioso. Nos tienen ¿Cómo jodidísimos. cómo nos agarraron por los cojones en Latinoamérica? Bueno, nos convirtieron al catolicismo y nos dijeron, mira, y pasa en las protestas, ¿qué veía uno en las protestas? Ay, que Dios y la Virgen, no sé qué, bla, bla, bla. Marico, pero haz algo. Sal tú a protestar también. O salen unos Tú no eres la señores. mamá. O sea, sal tú también, pues. Que salga si sale toda la sociedad civil, no, no, pero entonces tú dejas que los carajitos vayan y que se maten. Ah, bien, bueno. Entonces después no te pongas a estar diciendo que en el nombre de la Virgen de la yo no sé qué. No, y que más allá, o sea, si las protestas tienen un fin, que eso sí lo he visto aquí en Colombia, que si hay un fin claro, está bien, salgan todos, armen su peo, reclamen sus derechos. Les recuerdo una vaina, se llaman empleados públicos por una razón, son nuestros empleados. Nosotros estamos pagando impuestos e incluso el que no declara paga IVA, o sea, tú pagas impuestos, ¿sí? Claro. O sea, tú pagas impuestos en todo lo que compras, en todo, todo, y todo lo que tienes que comprar, porque así funciona el mundo. Pero
no podemos seguir agrandando gente equivocada y sin embargo, por más que el político sea, oye, hay cosas de él que te gusten, no sé qué, si él hace algo malo, tienes que decirlo. O sea, Sí, yo tienes que siento, sí, acknowledge it, o sea, tienes que darte cuenta de que igual es algo malo, no porque alguien te caiga bien. Y miren, esto es importante tanto en los trabajos como en la vida. No porque alguien te caiga ujú, bien, no significa que tú no le vas a reclamar las sí. vainas cuando la cague. Y si funciona así en Mira, los es que trabajos, ese es el rollo. funciona así en la vida, brother. Es que a la gente le encanta eso y que hay, o sea, pero es que mira la vaina. Candidatos demócratas intentando decir, o sea, candidatos intentando parecer de centro, ¿verdad? Antes era así la vaina. Yo intento parecer de centro, aparezco en un trajecito, tengo una esposa y una hija, y entonces o sea, me estoy mostrando cómo la gente aspira a ser, ¿no? Y entonces eso se fue, que era como el modelo en los 90. Entonces luego se fue volviendo a no, yo quiero es un presidente que sea dicharachero, que sea como yo. Y es como que, ven acá, cuando tú te vas a la parrilla y tú estás con tu compadre, y tu compadre, ¿qué hace tu compadre? Tu compadre dice unos chistes horribles, es un misógino, le pega a la mujer, lo que hace es beber caña, y va y se come toda la parrilla y no te paga su parte, ¿verdad? Tú le vas a dar a ese carajo el trabajo de presidente. Tú eres pendejo. Exacto. Y tampoco se lo puedes dar a gente que tú sientes que, coño, unos resentimientos raros, una vaina. No, 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 Sí. no. No, 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 y es no. igual, y ojo, tampoco creo que esas vainas no es que tenemos que poner a un gerente, porque es lo que te decía, que es el mismo cuento este de los 90 que no vamos a poner a este que está de punta en blanco y no, es verdad, tú tienes que poner gente, no significa que tengas que poner a alguien con sacrificado, no, tú tienes que poner gente estudiada, que sabe de lo que está haciendo, que ha tenido vida, o sea, ha sido parte de la administración pública, sabe cuáles son los problemas, cuáles son los retos de la vaina, tiene carrera política, ajá. Pero el problema en Latinoamérica es que hay una obsesión con la candidatura. A la gente le gusta es ganar. A la gente le Totalmente. encanta una elección. Pero es que es una vaina que, Dios mío, pero es que se le mojan las pantaletas increíble. Cómo esta gente, en su mayoría hombres, tiene una obsesión con ganar una. O sea, y es como que, marico, pero, o sea, pero ¿qué vas a hacer después? ¿Qué hiciste después? Entonces, claro, ¿qué pasó y esto es importante decirlo, al inicio de los 2000 hubo bonanza petrolera, subió el petróleo, subieron ciertas materias primas, bla, 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 y se supone que hubo una cantidad de gente que lo sacaron supuestamente de la pobreza. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ahora en Latinoamérica hay más pobres de los que había antes. Sí. Entonces, explícame. Y entonces de paso, nosotros tenemos una vaina, o sea, nosotros permitimos por estos últimos 20 años que los políticos, y esto es algo que le tiene que preocupar a la gente, yo cero nacionalista, me sabe culo las fronteras, las nacionalidades, saben un papel. Eso es mi pensar, que tal vez es muy hippie, muy como flor, lo que tú quieras, muy avanzado para la vaina. Pero a mí no me parece bien que entonces nosotros tengamos a X presidente muerto que agarró ese dinero y entonces se puso a pagar elecciones de otros países. ¿Cómo puede ser que tú aceptes, verdad? Que otra gente, y entonces la gente dice, no, es que el imperio, que Estados Unidos, que no sé qué, pero esta gente está haciendo exactamente lo mismo. Y entonces tú tienes unas mezclas de países y de vainas estilo UNASUR, etcétera, y todas las versiones de eso, donde es una especie de, o sea, es, es una especie de reunión de villanos. De hecho, yo creo que yo voy a buscar una foto, que es una vaina, que es como una llamada de Zoom que hicieron el año pasado, que eran como marico, todos los presidentes y expresidentes mal bañados, juntos. Yo decía, nada, huevo, nada, Dios mío, este es o sea, lo voy a poner en stories.
cuando saquemos este episodio lo voy a poner en stories para que vean la vaina. Y yo decía, no puede ser esta gente tan mal bañada. Y es difícil porque entonces hay tanta manipulación que Ah, claro. hay muchas conversaciones. Y no lo quiero decir para nada de un modo que suene condescendiente, porque no lo es. De verdad, lo digo de corazón. Ahora la gente colombiana va a abrir los ojos de un modo que es como hablamos después. Totalmente. Porque hay muchas cosas que se van a comenzar a dar cuenta y van a decir, mierda, Y se, yo decía y yo apoyaba X y tal vaina, sobre todo vainas comunistoides, ¿verdad? es que Y después va a decir, mierda, la cagué. Es que, de hecho, por eso yo lo hablé en un capítulo anterior, yo no hablo de gobiernos de derecha e izquierda, porque hay cosas buenas en ambos. Yo hablo de gobiernos autoritarios o no autoritarios. Por ejemplo, Colombia. Colombia siempre ha sido muy de derecha. Lo que pasa es que, amigos, una cosa, caigamos en cuenta de algo. Latinoamérica nunca, jamás va a poder ser completa y absolutamente de derecha. ¿Por qué? Porque somos pobres y hay que dar políticas a los pobres. Y nadie se va a montar en el poder diciendo, no, pues que los pobres se jodan. Nadie. Bueno, después de una racha gigante de unas generaciones políticas, sí pasa, como pasó ahorita en Colombia. Pero de resto, Claro, pero I would argue, nadie llega, así todo y que, ¿saben? Nadie llega honestamente a decir, no puedo quitarle todas las ayudas a los pobres. No puedes. claro, pero yo siento que, y me pueden corregir, o sea, again, no somos politólogos, pero hay, o sea, yo lo que veo en Colombia es una oligarquía, que es la misma oligarquía de siempre. Entonces, Clásico. claro, para nosotros esa oligarquía es supuestamente derecha, pero no es realmente esa derecha que nosotros consideramos. En todo caso, para Latinoamérica, lo que era la derecha era el Imperio Español, en realidad. Eso es lo más realmente derecha. Y nosotros hemos tenido dictaduras de derecha en el sentido de los fascistas, Ujú. pero, pero de esa mezcla de militar, Estado, etcétera, sí lo hemos tenido. Y ha sido horrible. Este, pero en realidad, si tú te pones a ver, o sea, muy pocos países realmente tienen políticas progresistas. O sea, sí, hemos fallado en ambas tareas, porque los que eran de derecha no eran realmente de derecha, y los que eran de izquierda no eran realmente de izquierda. Esta gente se llena la boca diciendo, no, que nosotros, que las no sé qué sociales y bla, bla, bla. En realidad no es así. En realidad los logros que se han hecho socialmente han sido por movimientos propios de los países. Inclusive cosas como el aborto, inclusive cosas como el matrimonio igualitario, bla, 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 son cosas que ciertos grupos quieren capitalizar, pero no pueden realmente. Entonces, este, nuestra sociedad, nosotros tenemos, o por lo menos nuestras generaciones, tiene una visión de futuro y entonces yo veo que tanto la izquierda como la derecha latinoamericana es profundamente conservadora Eso y sí. machista, pero o sea, hasta el tuétano machista militarista, o sea, de adoctrinamiento religioso o sea, variado, e incluso brujería, o sea, ellos le entran a todo. Esa gente le entra a todo y le entra a todos los negocios. Todos los negocios, esa gente contrabandea drogas, esa gente contrabandea oro, esa gente Vende hace trata de gente. blancas, todo. Todo. Sí, O sea, en realidad lo que hicimos fue institucionalizar a los malandros. Eso es lo que nosotros tenemos en Latinoamérica. en general. O sea, mira lo que pasa en México. O sea, lo que pasa en México, no en todos los estados de México, pero hay estados de México que tú ves que de pana, esa gente, que alguien tuvo que darle plata a esta gente. A ver, Sí, hay unas mafias muy profundas que aquí incluso en es muy difícil Colombia. que uno entienda. Aquí Sí, en es que Colombia. Porque Cuba también entró acá y armó una guerrilla aquí.
O sea, vi un tweet, no sé, coño, yo no me acuerdo si fue como en diciembre o algo así, y entonces era un carajo que decía como que, coño, algo así como que si llegó la vacuna. Y entonces yo respondí algo así como que, yo pensaba que estaba hablando de la vacuna. O sea, la vacuna es cuando uno paga para que no te jodan. Esa es la vacuna. En Latinoamérica esa es la vacuna. O sea, y yo, coño, yo leí el tweet literalmente y resulta que no, él estaba hablando de la vacuna al coronavirus. Y yo, verga. uno está Más jodido. latino cosita. Uno está jodido del coco. De hecho, eso que estaba hablando ahorita de las reuniones del mal, me hace acordarme del sketch de Led Varela, que también se lo vamos a dejar ahí, de que la OEA es una junta de condominio. Maldita sea. O sea, no puede Literal. ser. O sea, real. Esa vaina es una Cagada. puta junta de condominio. Esa gente no sirve para nada. Es increíble. O sea, Es increíble. si la ONU no sirve para nada, esta vaina, esto es un chiste. O sea, yo no sé, yo creo que se reúnen allá en unas islas caribeñas para tomarse unos rones, hablar tres huevonas, decían que iban a joder, a quién le van a pedir plata y chao. Como, Pero es reunión de que tus si ellos tíos en la tienen, parrilla es la vez. Pero imagínate. literal, qué peligro esa vaina, qué peligro, marico. O sea, Y no, y mira todo lo que pasa en Centroamérica. Centroamérica es un desastre también. Nicaragua lleva años en una dictadura de izquierda y ujú, siguen jodidos. Haití, no quiero hablar de Haití de verga, verga. O sea, Guatemala, en Guatemala descuartizan gente y por la vida. Entonces, y que es que en es medio eso, de la hay India y esa que a las idea. 6 violamos gente. Es como mierda. O sea, ¿sabes? Claro, la gente, o sea, y es difícil porque, por ejemplo, países como Venezuela, y la gente le da, mira, pero es que le da una rabia por dentro cada vez que uno dice, y esto le pasa a gente en todo el mundo. Tú no puedes decir, escribir Venezuela en Twitter porque gringo Twitter no joda. Ya ellos están ahí preparados para decirte que todo lo que tú viviste en tu vida, mentira. Uy, Tú estás infiltrada por la CIA y yo ni que mira, ojalá, marico, ojalá, porque no estuviera aquí. yo le voy a contar Eh, una historia chimba. O sea, ajá, sabes que siempre yo llego con anécdotas así. A mí me pasan unas vainas. Yo un día, ajá, cuando el podcast avance y tengamos un Patreon, una cosa, les hablo de mi vida. Pero el punto es que yo llegué a Colombia y conocí una persona. Yo no voy ni siquiera voy a decir el género de esta persona. Esta persona llega y me dice, estaba, personas, sí, esta perdón, persona, tenía que decir. estábamos en la oficina y alguien llegó y prendió un peo. Y prendió un peo. Ese hijo de puta. Llegó y prendió un peo. Y en ese momento eran unas elecciones acá de varios de estas presidenciales que ganó Duque. Ajá, Que va a hacer una acotación, Duque es un inepto. Pero el punto era que era como que, bueno, y tú Venezuela, porque yo era Venezuela, ¿verdad? ujú. Como uno llega siendo Venezuela, todos lados. ¿Qué opinas de esto? Yo les dije, mira, yo no, o sea, No me metas en ese peo. yo no les recomendaría entrar en un gobierno de izquierda, porque yo sé con quién se está juntando esa gente. Uno no sale de ahí. O Pero, sea, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sales o no sales? Tú de uno sales aporreado, ¿verdad? Sales medio aporreado. Del otro no sale. y te quedas 40 años ahí estancado. Entonces, esa es como mi recomendación, pero yo no conozco la historia de Colombia, etcétera. Bueno. Y salió una persona a decirme, "No, es que no, eso no puede ser así, porque mi mamá se fue de viaje a Margarita, Ay, no. te lo juro. Eso no puede ser así porque mi mamá se fue de viaje a Margarita y no, allá había de todo. O sea que yo dije, claro, pues si te quedas en el hotel y no te vas para el pueblo, no vas a ver la vaina. ¿Cómo está? Y obviamente ese día fue horrible porque es que tuvimos una discusión bastante fuerte porque ella lo que intentaba decirme era como que todos los medios, todo lo que decían los medios de Entiendo. acá de Venezuela era mentira. Y yo dije, mira, lo que está pasando acá no es ni el 20% de lo que pasa y menos en el momento en que yo me fui. No, y entonces son las Olimpiadas de la Sí. miseria. Mira, es que la gente se agarra una vez. No, y entonces, pero ¿quién los entiende? Porque entonces por un lado dicen y que,
no, nosotros no queremos que nos pase lo mismo que Venezuela. Ajá, entonces estás aceptando que es un shithole, que es un desastre, que esto está mal hecho. Y entonces, ay, pero eso no es tan así. Nosotros estamos peor. Y uno, ¿y qué? Pero no quieres que te pase, o tú estás peor. O sea, decide porque no tiene sentido, no tiene coherencia lo que estás diciendo. No, y no solo eso, sino que también hay muchas conversaciones, y yo quiero hablar de esto porque, pequeño inciso, esas conversaciones que hay una gente que le da así como una especie de excitación que tú hayas pasado por vainas chimbas. No, De eso es verdad, hay horrible. una gente que le encanta porque mi teoría es que hay mucha gente y son unos miserables, se los quiero decir, son unos coños de su madre. Hay una vaina que existe que se llama el karma, ¿verdad? Que esa gente no está escuchando este podcast, pero igual lo estoy diciendo out there, para que la vaina salga. Pero es esta gente que es así como que ellos, lo que hablábamos del porno miseria. O sea, ellos están así como que ellos piensan, ellos veían a Venezuela. Venezuela era así como el primo rico. Porque Venezuela era un país pobre que de repente encontró petróleo y de repente que se puso las tetas, estaba rechísimo. O sea, ese país increíble. Y entonces después, y ese país no viajaba, gastaba real, y tú veías esos venezolanos gastando real en tu país, y qué coño, esta gente, qué envidia, de verdad, la cochina envidia, chamo. ¿Qué Y Nietzsche eso? entonces, horrible, pero ¿por qué la gente tiene que pensar así, vale? ¿Qué es eso? Revísense. Pero entonces esa gente de verdad le da como una excitación así, está hablando contigo y tú estás ahí, coño, uno tiene PTSD serio sobre esto. O sea, hay unos sólidos 20 años de terapia que yo voy a tener que pasar para superar esta mierda. Yo estoy clara. Y entonces esta gente está ahí como que tú quieres, o sea, quieren que tú les cuentes de que tú viste niños desnutridos y gente comiendo la basura y no sé qué, y uno así como que, pero tú, ¿qué estás bien? O sea, tú estás, me quieres, o sea, quieres grabarme a mí hablando de esto, pasarte la paja después. O sea, de verdad, tienen problemas. Y entonces yo he conocido gente medio loca, ególatra, vaina, que es así como que se ponen como que a punto de llorar. Tipo, como que van a llorar y que no. Es que, bueno, aquí, bueno, la gente que se come el cuento de Residente me va a odiar, pero, marico, el tipo viendo un video y el tipo ahí a punto, o sea, un acto, y yo que mi amor, pero ya los Oscars pasaron y no calificaste. O sea, a mí me parece sí tenemos que hablar de esto, de bolas que sí. Todo el mundo tiene que hablar de esto. Yo estoy hablando de esto, todos los artistas, todo el mundo tiene que hablar de esto. Hasta uno que es un X, hasta la persona más, lo que sea. Pero que tú tengas las santas bolas, ¿verdad? De ponerte a hablar de la independencia de tu país, porque él dice, no, yo quiero que Puerto Rico sea independiente, pero entonces al mismo tiempo tú fuiste pagado por aquel señor muerto, que ya sabemos lo que hizo, y entonces tú, o sea, La tienes frustración. las santas bolas de que están matando gente en las calles de Colombia. And you make it about yourself. O sea, este de verdad es tu momento para lanzarte una lloradita frente a la cámara y decir, ay, es que yo soy tan, lo que decía antes de la explotación de lo calle, ¿no? No, es que yo soy tan calle, favor. O sea, por favor. De verdad, a esa gente hay que mandarla a lavarse ese culo. Yo entiendo que uno cuando está desesperado quiere apoyo de quien sea que pueda replicar el mensaje, pero hay que tener cuidado con ese tipo de gente que lo que Es están terrible, es usando cada vez que hay un estallido social, sale el huevón ese a hacerlo sobre él. Y es y que, ¿no? amigo, si tú apoyas a las dictaduras que nos tienen así. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué Latinoamérica está jodida? Ya estaba jodida antes, pero se jodió mucho más y tú le aplaudiste. Entonces, ¿Qué estás haciendo? O sea, mi punto es, más allá de eso, así como esa persona que tuve esa discusión, y aparte, imagínense, yo estaba recién llegada a Colombia. O sea, yo estaba recién de sí. ver toda la vaina que habíamos vivido en 2017
que en algún momento hablaremos de ese año. Ese año fue horrible, pero, El año maldito. pero fue el año en que conocí a Victoria, así que bien. Pues algo bueno salió No, de mentira. ahí. Exacto, exacto. Algo bueno salió de ahí. Lo- Pero, Cosas graves y cosas. Peor fue 2016. Lo que pasa es que 2017 fue como que la gota que rebasó el vaso y pasaron cosas, bueno, horrible. a la gente le encanta decir eso de realismo mágico, ¿no? Sí. Bueno, acá sí, eso Bueno, fue bien así. ese año fue bien realismo mágico. Pero el punto es que, oye, obviamente a mí me afectó. Yo me puse a llorar en la oficina, ¿saben? No le, miren, Qué horrible. Qué mal yo he trip eso. tenido muy buenos Qué mal. amigos acá que de verdad me han explicado muchísimo. Lucho, si estás por ahí, gracias, weón. Porque ese dicho me explicó bien la historia de Colombia, muy bien, y fue bastante empático, no era como ese, era como un tema más de saber, y siempre se sintió así, pero, a ver, yo no puedo, o sea, imagínense si los colombianos se sienten ofendidos cuando ellos salen y les preguntan de vainas de Pablo Escobar y tal. Coño, tú no puedes llegarle a un Claro. venezolano a hablarle del señor que se murió así, así nada. O sea, acá, Sí, así la como yo gente no agarra. puedo hablar con él, o sea, yo no puedo llegarle a un argentino preguntándole, mira, ¿y tú qué piensas del peronismo? Coño, ya va, vamos a guardar las redes, Un vamos a poquito de por favor, guardar. un poquito de por favor, porque no, hubo una, mira, Que hace guardar las poco, proporciones. sí, hubo un viejo, coño, su madre, un viejo maldito, que me preguntó y que, o sea, él de verdad me preguntó si el muerto ese era tan maldito. Y yo, ¿y qué? Yo le dije así, o sea, cara seria, yo agarro y me saca culo que son las 4 de la tarde y tú estás ahí escuchando tu merengue y tú crees que tú estás en tu la isla de la felicidad. Tú me lanzas esa bomba y yo le dije, mira, lo mejor que pudo hacer ese hombre fue morirse. Así. O sea, porque es que, coño, a veces la gente te dice vaina y es difícil. Y es difícil también en estas situaciones. Yo sé que uno quiere hablar de las cosas y bla, 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 pero tú no le debes explicaciones a nadie. No, no, ni siquiera los colombianos explicando el problema que tienen ahorita, porque el problema que tenemos, que tienen No. en Colombia, bueno, que tenemos, porque yo digo acá, que tenemos en Colombia, sí, eso también me salpica a mí, a ver, yo estoy muy de acuerdo con la protesta, amigos, sigan. Este, no, a ver, o sea, eso nos salpica a todos, ¿sí? Y más allá Sí. de eso, ustedes no tienen que estarle explicando a la gente qué está pasando acá. Ustedes tienen todo el derecho y todas las razones para salir a formar su verguero, ¿sí? Todas las razones. Y esos venezolanos también que están por ahí, pero que en Venezuela era peor. Lo mismo de la competencia. Dejemos de competir. ¿Verdad? ¿Qué es eso, vale? Esta Te gente van de a acá. dar una medalla. Yo comí más mierda. No, pana, no te van a dar una medalla por eso. O O sea, sea, yo sé que hay gente que de verdad está, coño, traumatizada por la vaina y es difícil. Yo también lo estoy. Pero el modo de lidiar con la vaina no es ese, porque si tú también que emigraste, tú dices, o sea, una persona que emigró dice, yo no quiero que eso pase aquí también, de bola. el modo de tú convencer a las personas alrededor es siendo lo más honesto sobre tu relato. Lo que pasa es que es duro, porque honestamente, y lo digo, o sea, hay muy, 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 muy poca gente con las que yo he podido tener una conversación honesta con respecto a esto. O sea, una conversación donde yo sé que esas personas entendieron lo que yo les dije, porque la gente es como lo que decíamos de que terminan votando por el compadre dicharachero. La gente cree lo que le conviene, lo que se parece más a lo que ellos le dijeron. Y entonces hay mucha gente que ve como contracultura o cool, ¿sabes? Como que ir en contra de la vaina, ¿no? Y me siento como que yo soy muy edgy porque yo soy comunista, soy socialista o soy extrema derecha, qué sé yo. Y digo, tú lo que eres es un Ujú. pajú. Entérate, es hora que alguien te lo diga. Si tus papás y tu novia y tus amigos no te lo han dicho, pues te lo debo decir. Y, oye, por lo menos yo creo que una chama que, o sea, ni me acuerdo cómo se llama, una chama que me preguntó
sobre esto y me dijo como que, Berro, es que yo he estado intentando preguntarle a la gente sobre esto, pero no he tenido la oportunidad. La caraja me escuchó y literalmente, o sea, una de las mejores conversaciones de mi vida esa noche, la chama era ucraniana y Claro, esta pero niña entendió completamente todo lo que yo le dije y es difícil. Entonces tiene que haber empatía de ambos lados. O sea, tampoco es que yo voy a andar por ahí evangelizando a la gente y diciéndole, no. O sea, el mensaje es para quien lo quiera escuchar y quien esté dispuesto a de verdad ponerle un poquito de pensamiento a la vaina. No pierdan el tiempo con huevones. Si nosotros en nuestro país tuvimos que lidiar con mucha gente que quería quemar el país y mira cómo lo tienen, mira y esto. nosotros tuvimos que ponerle la otra mejilla, ¿verdad? O nos mataban. Entonces, tolerancia, pues sí, hay cierta tolerancia que lamentándolo mucho, hay gente que se quiere lanzar por un barranco No, y no podemos hacer nada. y mira, o sea, yo siento que más allá de, o sea, viendo el overview de las cosas y entendiendo que todos somos la misma cagada en diferentes posetas, literal, o sea, a- hay que tener empatía, mira, tengan empatía Sí, incluso con Paraguay. Coño, nadie habla de Paraguay y Paraguay está súper jodido hace miles de años, esa vaina literal. está Y jodidísima. es el Y, chiste. Todo el eh, mundo dice que Paraguay no existe. exacto, pero eso está jodidísimo. Sí, Tengan sí. empatía con Guatemala, tengan empatía con Haití, tengan empatía con México, porque ustedes no saben, y se los digo yo, ustedes no saben si en algún momento de sus vidas les va a tocar vivir en alguno de esos países de Latinoamérica. Ustedes no saben, y se van a conseguir con realidades duras, duras. Se van a conseguir con realidades tan duras como las que vivieron en sus países. Y no Sí, es yo una... creo que sí colectivamente, Y perdón, yo creo que sí, de verdad, yo creo que todos queremos lo mismo en realidad. En mucho sentido, coño, todo el mundo quiere buen trabajo, buena paga, o sea, digamos, democracia, hablemos, exacto, todo el mundo quiere tener esas condiciones y entonces, derechos coño, vamos a humanos. hacer que eso sea, o sea, que tengamos eso todos. Cuando Exacto. logremos eso, pues chévere, nosotros, lo que pasa es que nos vendieron la idea de que sí lo teníamos. Y en verdad no lo tenemos, no lo Mira, tenemos para esas nada. venas todavía siguen abiertas. Esas venas abiertas siguen Ay, ahí. odio ese libro. Yo también, Ugh. ese libro jodió toda Latinoamérica. Pero sí, el punto es que, oye, uno no sabe las vueltas que da la vida y vamos a conocer mucha gente de muchos lugares. No todos los europeos están bien. Ucrania está jodido. Hay países bellísimos. No me acuerdo, República Checa. Esa vaina es bella. Esa vaina está Rumanía, jodida. Rumania, eso está bello. O sea, está jodido. ¿cómo se dice? O sea, perdón. Pero el punto es que hay que tener empatía con todos y sobre todo con nosotros mismos, coño. O sea, Sí, es verdad. y lo de Colombia nos está demostrando que sí hay gente que sí tiene genuina empatía con lo que está pasando acá, así como había gente que tenía genuina empatía con lo que estaba pasando en Venezuela. Incluso Ujú. había gente que tenía genuina empatía con las protestas de Chile, y incluso también con las protestas de Argentina, que todas fueron válidas para su momento. Hay cosas criticables, siempre hay gente buena y gente mala, pero el punto es que el objetivo no se pierda, y es lograr tener un mínimo de derechos humanos en Latinoamérica. No, sí, es que detrás de todas esas cosas, o sea, de todos esos movimientos había, o sea, había personas, ciudadanos que querían, a mí no me gusta que la gente, no, que el pueblo y no sé qué. Saquen esa palabra de su vocabulario, pero los ciudadanos, ¿verdad? Que pagamos impuestos, etcétera, este, mm, oye, estaban en todas esas instancias pidiendo cosas muy reales, porque la realidad es que existe mucha desigualdad. O sea, el trasfondo o sea, en todos esos contextos, lo que los une es eso, que hay una profunda desigualdad en Latinoamérica. Y eso es un problema que eventualmente vamos a tener que tratar, porque no podemos vivir toda la vida así, no podemos seguir siendo colonia y tener esa mentalidad de colonia que, bueno, no nos explotan los españoles, pero entonces ahora nos explota el vecino. Y cualquier Entonces es gente como, ahí. no, y llega cualquier caudillo, el que se ponga de moda. En estos 30 años se pone de moda este, después se pone de moda lo otro. Y van en ese vaivén. Y hay mucho, cuando yo hablo de todo esto, que la izquierda, de la derecha, bla, bla, bla,
Hay mucha habladera de pacotilla ideológica. Y ustedes tienen que entender que eso murió. O sea, la gente no entiende que esa pelea murió el siglo pasado. El capitalismo ganó en el sentido de que no hay economía como la conocemos sin el capitalismo. Supérenlo. O sea, por favor, Que supérenlo. podemos manejarlo de una Este, forma consciente, que no tenemos que coño, explotar todas que las vainas, claro, claro. es que por eso se dice que el capitalismo, no me acuerdo, como capitalismo, Una cosa es el modelo, o sea, una cosa es el modelo económico y otra cosa es lo demás. que ni siquiera es nuestro. Eso se lo inventaron los ingleses, o sea, si me explico, No, pero ellos lo institucionalizaron y le pusieron trademark porque la gente, el imperio claro, más famoso y el imperio más amplio no es el romano, no es el de Gengis Khan. Es el inglés. El imperio inglés ha sido lo que marcó la pauta en lo que sucede en el mundo. Entonces, oye, esto ya ganó. Esto funciona así. Hasta que alguien se invente una vaina, que deberían inventarse otra vaina, que funcione, sí, fino. totalmente a favor de que nos inventemos otra vaina, no en lo económico, sino, bueno, sí, obviamente tiene que haber cierto control económico, este, pero en definitiva tenemos un arroz con mango, tenemos un arroz con mango en la cabeza, entonces es difícil cuando tú vas y te enfrentas a estas conversaciones con las personas, oye, es complicado, es denso, entonces ahí es donde nosotros tenemos que irnos capaz a unos conceptos más grandes, más universales y decir, coño, todos queremos, nos queremos vivos, ¿verdad? Queremos tener derechos humanos, por eso esos conceptos universales nunca van a morir, ¿verdad? Entonces, vamos a poner orden en la PEA, porque si nosotros seguimos en esto, bueno, el prospecto no es muy bueno. Nos van a seguir jodiendo, nos vamos a seguir explotando y nos van a quitar toda vaina. Pero bueno, nada, ¿no? Yo sé que el capítulo otra vez fue largo, pero lo mismo, Latinoamérica tiene tanto de qué hablar y hay tantas cosas que se Cuéntenos quedaron por fuera. las latinocositas, bueno, vamos a ser fair. Sus latinocositas favoritas y las latinocositas que odian más. Porque no todas las latinocositas son cosas malas. Hay latinocositas que son chéveres, como tres cosas. No, mentira. No, mentira, hay Este, cosas chéveres. La pero exacto, salsita, eso está bueno. Sí, la salsita. compártanos. Sí, está bueno. Estás Eh, hablando de la guasacaca. también, no, pero la música. La Ah, guasacaca, ya, la ok. Está bien. música, todo bien. Cuéntenos eso. Igual estamos por ahí en historias preguntándoles maricadas. Entonces, bueno, nada, nos van contando. Y bueno, nada, si nos quieren instruir bien de que, o sea, más a No, ¿cómo lo fondo están viviendo? cómo lo están viviendo. Miren, les voy a decir una vaina para cerrar. Es normal que se preocupen, es normal que no quieran dormir, que no puedan dormir. Eso es Es una normal pesadilla. que estén pegados a las noticias. Miren, todo eso es normal. Pero el punto es que se logre un objetivo final, ¿sí? Y que después de esto tengan un poquito de PTSD, es normal. Todo esto es normal. No se sientan mal porque esto les esté afectando su vida, porque de hecho está bien que les esté afectando su vida, ¿sí? Sí, ojalá que se logre, o sea, que gane, coño, el sentido común y los derechos de las personas y que no sigan muriendo más personas inocentes por esto. No tiene sentido. Entonces, nada, nos estamos viendo por las redes, como siempre. Y ahora salimos, como les recuerdo rápidamente, salimos los lunes a medianoche. Bye bye. Exactamente. Bye.